Hoy nos corresponde revisar su último trabajo que ustedes presentaron, que se refería a un caso en el que una persona había otorgado ciertos bienes en fideicomiso, luego venció el plazo del contrato, los bienes le fueron devueltos, pero la entidad fiduciaria no rindió cuenta respecto a su gestión. Entonces vamos a revisar los trabajos que ustedes presentaron y vamos a platicar algo sobre el tema. Quisiera en principio, si se puede acercar a alguien de cada grupo para que comentemos alguna cuestión antes de empezar. Vamos a ver. Rodrigo. ¿Sí? Bueno, ya se decidió su compañera. A ver usted, y me hace falta alguien de otro grupo. Usted. Y ahí estamos. Véngase, Mónica, no necesita su trabajo. ¿Qué más? No necesitan el trabajo. Primero quiero que discutamos una cuestión preliminar respecto al caso. A ver, Mónica, respecto a ramas del derecho, ¿en dónde ubicamos este contrato? El contrato al que se refería el caso. ¿Gert? ¿Usted? Todos estamos de acuerdo en que este era un contrato mercantil. ¿Y por qué era un contrato mercantil? Porque nosotros dijimos que una de las partes era un banco. Entonces el giro del banco comercial era hacer fideicomiso. Entonces es un contrato de un comerciante de su actividad profesional. ¿Usted? ¿Usted? Pues bajo la línea de su compañero, también añadiendo que la empresa, pues esta entidad financiera dedicada a la administración de bienes, entonces como estoy en el cargo, tiene más por mercantil. ¿Y usted? Muy bien. ¿Y en dónde encontramos la obligación en este caso de que esta entidad fiduciaria rindiera cuentas? En el Código de Comercio hay un artículo que habla de las obligaciones de los... Aquí no me toca bien las partes del fideicomitente y fiduciario. Si soy la parte de obligación, dice rendir informe, dice anualmente o cuando se lo requiera el... De acuerdo, está bien. ¿Usted? Que es el mismo que decía su compañera, ¿usted? ¿Patriz? O sea, todos estamos de acuerdo en que este era un contrato mercantil, efectivamente por las dos razones que dijeron sus compañeros. Por una parte está expresamente regulado en el Código de Comercio y por otra parte actúa un comerciante en su actividad profesional, que es el banco, que es una sociedad anónima y por lo tanto es un comerciante. Además, la obligación de rendir cuentas está específicamente para este caso regulada en una norma del Código de Comercio, que es el artículo 785. Entonces, si estamos de acuerdo en esos temas, podríamos concluir que esta
es una controversia que deriva de la aplicación del Código de Comercio. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Porque tal vez tuvo que haber sido no funcional. Pues no necesariamente ese es mi planteamiento. Mi planteamiento es, ¿por qué no planteó usted un juicio sumario? Mi pregunta, más que un planteamiento. Y nosotros, la verdad, sí lo pensamos en un momento, pero como está específico, o sea, en los, creo que 199, ¿no? El Código Civil y Mercantil, donde dice, especifican los juicios que se tienen que decidir por la vía oral, y como pensamos que la obligación ahí, o sea, se está refiriendo a rendir cuentas, especifica que la rendición de cuentas es por la vía oral, entonces por eso planteamos la vía oral, pero en algún momento creemos si lo digamos, o sea, por la vía sumaria y no por la vía oral, pero por estar específico la rendición de cuentas, pues se lo por la vía oral. ¿Usted? Más que todo porque como parece que el contrato ya terminó. Ajá. No es una controversia que se veía dentro del contrato de conjunto, no es una elevación como posterior al contrato. Pero nació del propio contrato y en todo caso se origina en la aplicación del Código de Comercio. Entonces, más que todo nos basamos en la obligación en sí, como la entidad obligada a rendir las cuentas, no tanto en sí de respecto. ¿Consideraron ustedes en algún momento la posibilidad de plantear un juicio sumario o siempre lo vieron como un juicio oral? ¿Y ustedes? Pues, bueno, para la pregunta. Sí. Principalmente porque el juicio sumario lo que hemos estado era la declaración, la notificación de un derecho, una obligación. Y en este caso, como está contemplado en el Código de la Contratación Mercantil, la obligación de rendir cuentas se va a dirimir en la vía del juicio oral, y entonces los niveles ¿Y ustedes? Pues a mí siempre lo vimos como oral porque el Código Mercantil específicamente para los asuntos que hay que hacer la rendición de cuentas y procede del juicio oral, y entendería yo que se tendría que subir a la materia como hubiera una vía específica señalada para rendición de cuentas. Muy bien, gracias. Siéntense, les voy a hacer algún comentario respecto a esto. La redacción que tiene el artículo 1039 del Código de Comercio sí da lugar a serias dudas respecto a esto que acabamos de conversar. Si ustedes ven la norma, en principio antes de ver el contenido del artículo, hay que tener presente que el Código de Comercio es una norma posterior o un cuerpo normativo posterior al Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego si ven específicamente la redacción de este artículo 1039 dice, a menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, etc. Entonces, viendo el texto de este artículo, parecería no haber lugar a mucha discusión respecto a que lo procedente en este caso hubiera sido un juicio sumario. Entonces, es algo que se establezca lo contrario en este código. En este código no dice algo distinto. Y efectivamente, todos coincidíamos al principio en que esta era una acción originada de la aplicación del Código de Comercio. Sin embargo, todos ustedes plantearon un juicio oral y efectivamente lo que había que hacer en este caso era un juicio oral de rendición de cuentas. En la práctica no se aplica tan estrictamente el contenido de esta norma, sobre todo porque hay que poner otros temas en la balanza. Por una parte tenemos la cuestión esta de que el Código de Comercio es un cuerpo normativo posterior, pero también la ley del organismo judicial establece que una forma de dirimir los conflictos entre normas jurídicas es en relación a la norma especial frente a la norma general, y que siempre prevalece la norma especial frente a la general, ya sea que ambas estén en una misma ley o que estén en distintas leyes. Ahora, el tema ahí no es tan fácil de definir o no es tan absoluta la respuesta que pudiera darse, porque todavía tendríamos que establecer en base a qué criterio deberíamos determinar cuál es la norma específica o la norma especial en este caso. Porque pudiéramos decir,
La norma del Código Procesal Civil y Mercantil es especial porque hace referencia específicamente a las controversias relacionadas con la rendición de cuentas, mientras que en el Código de Comercio está hablando en general de cualquier tipo de controversia. Pero también lo pudiéramos ver de otra forma, pudiéramos decir, el Código de Comercio, la norma del Código de Comercio es la norma especial porque hace referencia en particular a las cuestiones mercantiles, mientras que en el Código Procesal Civil y Mercantil se trata de la rendición de cuentas de cualquier tipo de casos en los que pudiéramos incluir civiles o de cualquier otro tipo. Entonces no hay una respuesta absoluta, pero como se aplica en la práctica, y yo creo que es lo correcto, en un momento les voy a decir por qué, como se aplica en la práctica, y alguna vez lo platicamos cuando veíamos aquí un esquema de cómo determinar la vía procesal aplicable, llegamos a definir la vía procesal a través de la materia sobre la que trata la controversia, de la rama del derecho, mejor dicho, sobre la que trata la controversia, cuando no tenemos una norma específica que nos señale una vía procesal. Y entonces normas como el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil que nos señala la vía del juicio oral, o el 229 que nos señala la vía del juicio sumario, los aplicamos primero, solo si dentro de los tipos de controversias que están detallados en esos artículos no encontramos la que nos interesa, entonces eventualmente podremos llegar a normas como esta del artículo 1039 del Código de Comercio, que a lo que hace referencia es a ramas del derecho. Y además tiene un sentido práctico el seguir las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, y es que para la rendición de cuentas existen, pues son un par de artículos nada más, pero existen unas disposiciones en el Código Procesal Civil y Mercantil que hacen que el trámite varíe con respecto a la tramitación general del juicio oral o a la tramitación general del juicio sumario, si es que pensáramos en tramitar esto como un juicio sumario. Y sin aplicar esas disposiciones específicas, realmente el juicio no sería funcional. Si esto hubiéramos querido seguir el artículo 1039 del Código de Comercio y tramitarlo como juicio sumario, no hubiéramos llegado a ninguna parte, porque sin esas par de artículos específicos que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil, en realidad el juicio de rendición de cuentas no tiene sentido. De hecho, a mi criterio, el juicio de rendición de cuentas, ya como está establecido, pues necesitaría algún desarrollo más para que fuera más comprensible su tramitación, o para que estuviera mejor regulado, pero digamos que con lo que tenemos se puede trabajar, pero sin ese par de disposiciones pues ya estaríamos en serios problemas de llegar a buen puerto la resolución de esta controversia. Entonces, para resumir, me interesaba discutir este tema para que termine de quedar claro que llegamos a la aplicación de normas como este artículo 1039 del Código de Comercio o el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, que nos remiten a vías procesales en función de la rama del derecho de la que estamos hablando, únicamente cuando no tenemos normas que taxativamente nos señalen una vía procesal específica. ¿Sí, Mónica? No necesariamente tan así. Prevalecen esas sobre la disposición general que tenemos en el artículo 1039. Luego el Código de Comercio, ya dentro de su desarrollo de los artículos anteriores a este, sí tiene varias disposiciones que en algún momento lo platicamos, que nos señala específicamente la vía del juicio sumario. Entonces, en todas esas aplicaremos la vía del juicio sumario. Y tiene, creo que son 2 casos en los cuales señala la vía del juicio ordinario.
yo seguiría viendo como norma especial la del Código Procesal Civil y Mercantil. Aún en ese caso, creería yo que debería aplicarse el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, si en esa norma, si en ese artículo 785 dijera, dentro de las obligaciones del fiduciario está rendir cuentas de su administración, y si no rinde cuentas, esta controversia se tramitará por la vía del juicio sumario, ahí si no hay pierde, no tendríamos que ir al juicio sumario. Muy bien. ¿Estamos más o menos claros entonces con el punto? Bueno, entonces antes de ver sus trabajos, vamos a platicar algo sobre la regulación legal que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil respecto a este juicio de rendición de cuentas. Entonces, en principio dice el artículo 199 que se tramitarán en juicio oral, y luego dice cuarto, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato. Y entonces tenemos dos posibilidades ahí de en dónde podría estar contenida esa obligación de rendir cuentas. La segunda que menciona la norma es el contrato. Y entonces, si tenemos un contrato cualquiera, el que a ustedes se les ocurra, ya sea que esté taxativamente regulado en la ley o no, y ya sea que sea un contrato mercantil, civil o de cualquier índole, si en el contrato se establece en alguna de sus cláusulas que una de las partes tiene obligación de rendirle cuentas a la otra, pues va a existir siempre esa obligación. Y luego el primer supuesto que establece esa norma es cuando la ley establezca esa obligación de rendir cuentas. Y entonces la ley puede establecer esa obligación de rendir cuentas de dos formas. Una, específicamente para el contrato o la relación jurídica de la que estemos hablando. En el caso específico del fideicomiso, pues tiene la norma esta que todos ustedes citaron, el artículo 785 del Código de Comercio, en la que expresamente se indica que el fiduciario tiene esa obligación de rendir cuentas. Como complementario a este artículo o al artículo específico que resulta en cada caso, tenemos además una norma general, o incluso para aquellos supuestos en los que no tuviéramos una norma específica que nos señale la obligación de rendir cuentas para algún contrato o para alguna relación jurídica en particular, tenemos una norma general. En algún momento creo que ya lo conversamos, el artículo 1515 del Código Civil, que es una norma que está medio perdida por ahí porque está dentro de las normas que regulan la prescripción. Y entonces dice el artículo: la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el título de ellos prescriben por el término de 3 años. Entonces es una norma que en principio está orientada a establecer un plazo de prescripción. Un plazo de prescripción para esa obligación de rendir cuentas, que de hecho en la norma encontramos un plazo de prescripción para dos cosas distintas y está adecuadamente catalogado como plazo de prescripción para uno de esos temas e inadecuadamente para el otro. Dice, la obligación de rendir cuentas prescribe por el término de 3 años. Está perfecto, estamos hablando de la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo, efectivamente es un caso de prescripción. Y luego dice, la acción para cobrar el saldo también prescribe por 3 años. Y ahí sí hay un problema, porque estamos hablando de la extinción de una acción y por lo tanto eso en realidad sería un plazo de caducidad y no de prescripción. Como dijimos en su momento, si la ley dice que es prescripción, pues será prescripción, aunque técnicamente hubiera sido un plazo de caducidad. Pero lo que nos interesa en este momento es que regulando esos plazos de prescripción, la norma por ahí de pasada menciona un tema importantísimo para esto que nos ocupa en este momento, y es que establece una obligación general de rendir cuentas. ¿Y sobre quién recae esa obligación? Sobre cualquiera que administre bienes ajenos. Entonces dice la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos. Cualquiera que administre un bien ajeno, por la razón que sea, tiene una obligación de rendir cuentas. En este caso, el fiduciario, en ejercicio de su función dentro del contrato de fideicomiso, administra un bien que es ajeno y por lo tanto la misma ley expresamente le establece esa obligación de rendir cuentas. Pero luego existen muchísimas otras personas que por diversas relaciones jurídicas administran bienes ajenos.
y sea que la ley lo establezca específicamente o no, todas esas personas tienen la obligación de rendir cuentas. Y así tenemos a un tutor, a los padres en ejercicio de la patria potestad, al administrador único, al presidente del consejo de administración de una sociedad, al gerente de una sociedad, a un mandatario, etcétera. Todas esas personas administran bienes ajenos y por lo tanto todas esas personas están obligadas a rendir cuentas. Si para esas relaciones jurídicas en particular tenemos una norma específica que nos diga el tutor tiene la obligación de rendirle cuentas al pupilo, o los padres cuando termine la patria potestad tienen la obligación de rendirle cuentas al hijo, etcétera, seguiremos esa norma. Pero si para alguna relación de esas no existiera una norma específica, de todos modos nuestro fundamento jurídico sería ese artículo 1515 del Código Civil, ¿sí? Ajá. Permítame que creo que no leo algo por ahí bien o el código, su versión del código no está bien. Dice: el saldo de las cuentas que resultara a favor o en contra del tutor producirá interés legal. En el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para el pago. Eso no está bien. Sí, pero tiene que ser el tutor. El pupilo no puede ser requerido para el pago si el obligado es el tutor. Solo denme un segundito. No, perdón, sí, yo lo estaba leyendo mal. El saldo de las cuentas que resulten a favor o en contra del tutor producirá interés legal en el primer caso desde que el pupilo sea requerido para el pago previa entrega de los bienes. En el segundo caso desde la rendición de cuentas si hubieran sido rendidas dentro del término legal y en caso contrario desde que este expire. No, sí está ahí. Entonces, perdón, ¿cuál era su pregunta? Ajá. Y luego me imagino que es de los 3 años. Pero en el caso contrario, desde que este expire. O sea, tengo 3 años para cobrar la tasa de cuentas, tengo prácticamente 6 años. O sea, 3 no tan así. Lo que pasa es que vamos a ver en un momento que la demanda de rendición de cuentas, ese supuesto que establece esta norma que usted está leyendo, y también el segundo supuesto del artículo 1515 del Código Civil es un supuesto que normalmente no se da en la práctica. Es decir, el artículo 1515 del Código Civil dice: la obligación de rendir cuentas es uno de los supuestos que prescribe por el transcurso de 3 años. Y luego dice: la acción para cobrar el saldo que resulte de esas cuentas prescribe por el transcurso de 3 años. Entonces, ese segundo supuesto de la acción para cobrar el saldo que resulte de las cuentas, a lo que está haciendo referencia es que si yo le administro bienes a usted y le rindo las cuentas, y las cuentas están bien rendidas, con la única salvedad de que mi rendición de cuentas dice: yo le tengo que pagar a usted su ganancia de esa administración que yo ejercí, son 100,000 quetzales, pero no se los pago. Entonces, todo está perfecto, la rendición de cuentas está bien, efectivamente le tengo que pagar los 100,000 quetzales, pero no se los pago. Usted tiene 3 años para cobrarme esos 100,000 quetzales. A eso se refiere la norma cuando dice la acción para cobrar el saldo que resulte de las deudas. Y es a lo que se refiere también este artículo 350 cuando dice: desde la rendición de cuentas si hubieran sido rendidas dentro del término legal. Porque habla al principio: el saldo de las cuentas que resulte a favor o en contra del deudor producirá interés legal. Aquí ya no está
Dice, en el primer caso, desde que el pupilo sea requerido para el pago previa entrega de los bienes; en el segundo caso, desde la rendición de cuentas, si hubieran sido rendidas dentro del término legal; y en caso contrario, desde que éste expire. Aquí la norma lo que está haciendo referencia es a la obligación de pagar intereses. ¿Y por qué obligación de pagar intereses? Porque el tutor, al terminar la tutela, le tenía que rendir cuentas al pupilo y además entregarle su producto de esa administración. Y si no eso le entrega, pues privó al pupilo de la posibilidad de disfrutar de ese dinero, y entonces por eso nace esa obligación de rendir cuentas. Pero regresando a su pregunta, si al final de cuentas se convertía eso en 6 años, la respuesta es no, porque, como le decía, eso de la acción para cobrar el saldo que resulte de las mismas hace referencia al rarísimo supuesto de que efectivamente estén rendidas las cuentas, estén bien rendidas, estemos de acuerdo, y el único tema es que en el momento de rendirle las cuentas no le entregué su dinero, y entonces usted tiene 3 años para cobrarme ese saldo. Ahora, el primer supuesto que establece la norma, la obligación de rendir cuentas. Entonces, normalmente el juicio de cuentas, que lo vamos a ver en el juicio de rendición de cuentas, que lo vamos a ver en un momento, lleva aparejado, digamos que yo definitivamente no le rendí cuentas a usted de la administración que yo hice. Entonces ese juicio de rendición de cuentas que usted va a promover en mi contra lleva aparejada la rendición de cuentas en sí misma y además el pago si es que hay un saldo a su favor. Entonces no se duplica el plazo, ni hay que promover 2 juicios, sino en uno solo se tramitaría el tema. Exacto. Exacto. Es que aquí nuevamente el artículo 350 del Código Civil de lo que está hablando es de otra cosa. Veamos nuevamente. Dice, el saldo de las cuentas que resulte a favor o en contra del tutor producirá interés legal. En el primer caso, ¿cuál es el primer caso? El que sea a favor del tutor, desde que el pupilo sea requerido para el pago. Entonces, si yo soy tutor de alguien y este niño llega a su mayoría de edad y entonces termina la tutela y le digo, pues producto de esta tutela que yo ejercí, tengo yo derecho a honorarios de 50,000 quetzales, digamos, y en este momento le requiero a usted que me pague. Entonces, a partir de ese requerimiento, comienza a contar la obligación de que me pague intereses legales sobre ese dinero. Y luego dice, previa entrega de los bienes. Mientras no le haya entregado sus bienes, por supuesto, no puede existir esa obligación de pago del interés legal porque yo como tutor o como extutor no he cumplido con mi obligación de devolverle sus bienes. Luego dice, en el segundo caso, desde la rendición de cuentas, si hubieran sido rendidas dentro del término legal. ¿Cuál es el segundo caso? Volvemos al párrafo primero. El saldo de las cuentas que resulte en contra del tutor. Entonces dice, desde la rendición de cuentas si hubieran sido rendidas dentro del término legal. Para el término legal nos regresamos al artículo 1515 del Código Civil. Entonces, si dentro de esos 3 años yo como tutor rendí las cuentas, entonces dice, a partir de esa rendición de cuentas, comienza a contar esa obligación de pago de intereses legales. Y luego dice, en caso contrario, es decir, si no rindo las cuentas dentro de esos 3 años, desde que expire el plazo. A partir de que se terminen esos 3 años que yo tenía para rendir cuentas, si no las rendí, comienza a contar la obligación de pago del... ¿Y esto no lo podríamos usar para el lado referente a la rendición de cuentas? De nuestro caso no. De hecho hay una demanda donde lo citaron, me imagino que fue la de ustedes, en ese caso no es aplicable. Sí. La primera es que el negocio podría aplicarse en este caso como rendir cuentas posterior a la fusión. Sí, aunque en realidad entendido correctamente
entendida correctamente la institución de la gestión de negocios, realmente no debería pues producir actos de administración propiamente dichos que dieran lugar a una posibilidad de administración de bienes ajenos como para que hubiera obligación de rendir cuentas, porque lo que la ley dice es que si se dejan desatendidas las cuestiones, pues alguien puede hacerse cargo de algunos temas que requieran inmediata atención. Pero en cualquier caso, si efectivamente ese gestor de negocios resultó administrando bienes y sobre todo percibiendo ingresos producto de esa administración, pues sí está obligado a rendir cuentas. La segunda pregunta es, en el caso de que, por ejemplo, la acción para cobrar el saldo de ellos podría aplicarse tanto para el deudor como para el acreedor. En el sentido de que, por ejemplo, si yo como administrador también invertí en mi dinero a favor del acreedor, digamos, entonces, sí, podría entonces yo también aplicar este plazo para poder cobrar lo que la persona podría tenerse para tanto para acreedor como deudor. Sí. Yo vería un poco discutible ese tema, porque la norma hace referencia a la rendición de cuentas. La obligación de rendir cuentas prescribe por el transcurso de 3 años. Luego dice, también prescribe por el transcurso de 3 años la acción para cobrar el saldo que resulte de esas cuentas. Lo que es innegable es que en el ejemplo que usted ponía, si usted como administrador tuvo que poner dinero de su bolsa y luego cuando termine la administración me quiere cobrar ese dinero a mí que soy el dueño de los bienes, efectivamente me lo puede cobrar. Ahí sí no hay lugar a discusión. Lo que para mí no está tan claro es cuál sería el plazo de prescripción en ese caso. Yo más vería ese del artículo 1515 como un plazo de prescripción para que pudiera cobrar el saldo el dueño de los bienes, aquel que los estuvo administrando. Y creería que esa acción que tiene el administrador para cobrar lo que tuvo que poner de su bolsa, le sería aplicable el plazo general de 5 años porque no es aplicable a alguna disposición específica. Bien. Entonces, veamos el par de artículos que regulan este tema en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice el artículo 217: cuando se demandare la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho defectuosa o inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Entonces, ese es un parrafito nada más y nos dice un montón de cosas respecto a esta tramitación del juicio oral de rendición de cuentas. En principio, algunos supuestos de procedencia. Ya primero el artículo 199 decía cuando la obligación de rendir cuentas esté establecida en la ley o esté establecida en el contrato. Entonces ese sería como un primer ámbito que tendríamos que determinar: ¿existe o no una obligación de rendir cuentas? Si existe la obligación de rendir cuentas, luego puede ser que las cuentas se hayan rendido o que no se hayan rendido. Si no se rindieron, entonces ya tenemos aquí un supuesto de procedencia por no haberse rendido, perdón. Y luego la otra posibilidad es que sí se hayan rendido, pero que el propietario de los bienes o aquel que tiene derecho a que se le rindan las cuentas no esté de acuerdo con esa rendición. Y entonces dice, o por haberse hecho defectuosa o inexactamente. Entonces, aquel que estaba obligado me rindió las cuentas, pero yo no estoy de acuerdo con esa rendición de cuentas que me presentó, entonces tengo derecho a presentar esta demanda. Y en cualquiera de esos supuestos, dice, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
también es una demanda que yo debería fundamentar en alguno o algunos documentos, que obviamente estaríamos hablando del documento o documentos en los que conste esa obligación de rendir cuentas. El contrato, si es que el tema deviene de una relación contractual, que será en muchos casos lo aplicable, o la certificación de la partida de nacimiento con la que se acredite que estos eran los padres que ejercieron la patria potestad, si es que fuera el caso, o los documentos con los que se compruebe que este era el tutor, si es que fuera el caso, etc. Entonces dice que con base en esos documentos declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas, ¿sí? Digamos que se prolongó el tiempo, la negociación se viene por 25 años y siempre se tenía así como un administrado y otro recibía de los ingresos, o sea, sí había como rendición de cuentas. Al final, que sí podría, o sea, mi pregunta es, ¿qué documentos tendría que comprobar que una para rendir cuentas? O sea, en vez de contestarle directamente su pregunta, le planteo más una duda. ¿Se puede acreditar documentalmente en el supuesto ese que usted está pensando esa relación jurídica que existió entre las partes o no? Porque este artículo viene a ser más o menos el equivalente al otro que tenemos en cuanto al juicio de desocupación, que dice que si con los documentos acompañados a la demanda se acredita la relación jurídica firmada, el juez al emplazar al demandado deberá percibirlo de tal cosa. ¿Qué quiere decir ese artículo de la desocupación a contrario censo? Que si no se comprueba documentalmente esa relación jurídica, no puede existir ese apercibimiento. Más o menos lo mismo pasaría aquí. Si no se puede acreditar documentalmente esa relación jurídica, entonces no puede haber esta declaración provisional de la obligación de rendir cuentas y por lo tanto el juez no puede apercibir al demandado de que rinda esas cuentas en la primera audiencia, que para efectos del proceso lo complicaría mucho, porque todo el sentido que tiene el juicio en sí de rendición de cuentas deriva, vamos a ver conforme vayamos platicando de este par de artículos, deriva precisamente de esa obligación que se le asigna al demandado en esa primera resolución. Entonces, pues complicaría bastante el juicio de rendición de cuentas si no se lograra acreditar documentalmente el tema. La ley solo dice con base en los documentos, dice con base en los documentos en que se funda la demanda. No dice, porque no puede ser de esa forma, no dice, por ejemplo, con base en el contrato, porque no necesariamente la relación jurídica va a estar originada en un contrato. Entonces, si usted comprueba la existencia de esa gestión de negocios con cruces de cartas, con cruces de correos electrónicos o con cualquier otro tipo de documento, podrá entrar a funcionar el artículo. De lo contrario, no se podría aplicar el artículo y, como le digo, a mi juicio haría un poco inútil esta demanda de rendición de cuentas. ¿Sí? La ley no le establece un límite, pero es lo que le decía a su compañero, que entendida en su correcto sentido la idea de la gestión de negocios, no debería dar lugar a una rendición de cuentas, porque no debería existir una administración y una percepción de fondos que permitiera que se diera este supuesto. Pero pues tampoco existe alguna prohibición expresa al respecto, y además, aunque existiera la prohibición, si usted deja abandonados sus bienes y resulta que yo digo, pues me voy a hacer cargo como gestor de negocios de los bienes de esta persona y los voy a dar en arrendamiento, y resulta que alguien efectivamente toma en arrendamiento el bien, aunque en el fondo yo no tenía facultades para otorgar el bien en arrendamiento, yo lo doy en arrendamiento y yo recibo la renta, pues no podemos llegar a la conclusión de que entonces usted no me puede demandar la rendición de cuentas y la devolución de su dinero. Sería un abuso de mi parte, en este caso, el haber
llevado la gestión de negocios más allá de su idea originaria, pero de alguna forma tendría usted que tener la posibilidad de recuperar ese dinero que yo estuve percibiendo indebidamente. ¿Qué manda? ¿A qué otra persona? O sea, el gestor se encarga de la Ajá. siempre y cuando sea para beneficio de la... Ajá. Entonces, usted decía lo que no tenía sentido prolongar tanto tiempo. No era tanto la prolongación de la gestión de negocios, sino el ejemplo que yo le ponía a su compañera es, yo como supuesto gestor de negocios de ella, me arrogué la potestad de otorgar en arrendamiento bienes que son de ella. A mi juicio, en ese caso me estoy excediendo del ámbito que corresponde a una gestión de negocios. Pero le decía a ella, ya puestos en la situación de que efectivamente lo hice, pues entonces ella tiene que tener acceso a un mecanismo jurídico para reclamarme que le rinda cuentas de esa administración que efectivamente estuve haciendo. ¿Usted quería decir algo? No, sí, no, o sea, en dado caso, digamos, si pasara algo, no sé hasta qué punto un negocio podría estar disponible si un mandatario, o sea, como tal, necesita una cláusula especial hasta cierto punto para tratarse de cosas de la propiedad de gobernantes, no sé hasta qué punto un gestor de negocios podría llegar a hacer tantas actividades con los bienes, o sea, de la administración. ¿Qué más? ¿Perdón, decía usted? No, o sea, solo estaba pensando en eso, Ajá. la verdad, de la figura del negocio. Sí, es que, como les insisto, la gestión de negocios está pensada para temas de actuaciones urgentes que yo hago en beneficio de aquel que abandonó sus bienes para evitar algún perjuicio que se le pudiera ocasionar por ese abandono de los bienes. No me convierte a mí en un mandatario ni en nada por el estilo. Entonces, mi posibilidad de acción real como gestor de negocios es un tema bastante limitado. Bueno, entonces decíamos que con base en esos documentos declarará provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas. Eso quiere decir que la resolución en que se le dé trámite a esta demanda debería contener esa declaración provisional de la obligación de rendir cuentas. Y eso quiere decir también que una de las peticiones de trámite de mi demanda debería ser en el sentido de pedirle al juez que haga esa declaración. Y entonces dice que el juez le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor. Y esto último, ¿qué quiere decir? Que esa demanda debe tener algunas afirmaciones que el juez eventualmente pudiera tener por ciertas. Es decir, una demanda en donde yo simplemente le digo al juez, señor juez, con este demandado tuvimos esta relación jurídica, producto de esta relación jurídica me administró los bienes, y como me administró los bienes está obligado a rendirme cuentas, y como no me ha rendido las cuentas pido que me las rinda. Una demanda en esos términos no sirve. ¿Por qué? Porque si el demandado no cumple con esta obligación provisional de rendir cuentas, yo no tengo alguna afirmación ahí que el juez pudiera tener por cierto. Pues obviamente tengo la afirmación de la existencia de la relación jurídica y de la obligación de rendir cuentas, pero si el demandado no rinde las cuentas, yo tampoco hice alguna afirmación al respecto, ¿qué va a resolver el juez en su sentencia? ¿A qué lo va a condenar a pagar, por ejemplo? ¿O qué va a entender el juez que eran las cuentas correctas en este caso? Entonces, deben existir en esa demanda algunas afirmaciones, aunque sea medio adivinando o más o menos según el contexto de la relación que se hubiera tenido, pues más o menos alguna idea de cuáles pudieran haber sido los ingresos que tuvo este demandado como producto de esta administración que estuvo ejerciendo, cuáles pudieran haber sido los gastos necesarios para llevar a cabo esa administración, y entonces cuál pudiera ser el producto líquido al que yo tendría derecho como producto de esa administración. Entonces dice, bajo procedimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez.
¿De qué está hablando aquí la norma cuando se refiere a daños y perjuicios? Únicamente en esta parte está hablando de los daños y perjuicios que se pudieran causar por no rendir las cuentas en la primera audiencia. Que para efectos prácticos o para efectos reales, ¿qué daños y perjuicios se pueden causar por no rendir las cuentas en la primera audiencia? En realidad no, o podría ser muy limitado lo que se pudiera causar de daños y perjuicios por no rendir cuentas en la primera audiencia. Puede existir un problema por el hecho de que durante muchísimo tiempo no me ha rendido cuentas o no me ha entregado mi dinero, pero por no rendir cuentas en la primera audiencia, en realidad generación verdadera de daños y perjuicios no existe. Y entonces esto hasta cierto punto se convierte nada más en una sanción que impone el juez por ese incumplimiento de la orden que el mismo juez le dio al demandado de que rendiera las cuentas en la primera audiencia. Y por eso la norma dice que prudencialmente fijará el juez, más o menos a lo que el juez se le vaya ocurriendo, lo podrá condenar a pagar esos daños y perjuicios si no rinde las cuentas en la primera audiencia. Luego dice, contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiera ofrecido al contestar la demanda. Por supuesto, eso está de más, pues en cualquier caso, contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que haya ofrecido al contestar la demanda. Luego dice, el trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio será conforme a lo dispuesto en el artículo 43. Y esto es bien importante, porque nos excluye en estos casos de la obligación de seguir un juicio oral de rendición de cuentas. Y entonces, siguiendo lo que dice el artículo 43, lo que tendríamos que seguir es un procedimiento de los incidentes. Entonces, por ejemplo, el caso tal vez más típico en el que se podría generar una obligación o una necesidad de que se rindieran cuentas de un depositario nombrado en juicio es en el caso del interventor. El interventor de una empresa mercantil, pues efectivamente está ejerciendo la administración de un bien ajeno, que es la empresa mercantil. La ley le impone esa obligación de rendir cuentas. Entonces este artículo 43 nos dice que esa obligación de rendir cuentas o esa reclamación de rendición de cuentas se tramitará por el procedimiento de los incidentes. Obviamente a ese procedimiento de los incidentes habrá que ajustar estas disposiciones particulares que vemos aquí en los artículos 217 y 218 del Código, pero el procedimiento sería el de los incidentes y no el del juicio oral. Y obviamente sería un incidente que se tramitaría dentro del mismo proceso en el que a esta persona, en el caso del ejemplo, se le designó como interventor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces el siguiente artículo dice contenido de la sentencia. Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. Y luego tiene 6 incisos por ahí. ¿Por qué es tan abierta la norma en cuanto a las posibilidades que tiene el juez de qué puede declarar en su sentencia? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el transcurso del proceso. Hace unos momentos, cuando conversaba ya con su compañero, le decía que si no logramos acreditar documentalmente la obligación de rendir cuentas y por lo tanto no logramos que sea aplicable el primer párrafo del artículo 217, el juicio de rendición de cuentas pierde mucho su sentido. Porque aquí la idea que está detrás de todo el juicio, a no ser cuando sí me rindieron cuentas y estamos en el supuesto ese de que se hayan rendido defectuosa o inexactamente, que es algo muy poco común. Lo normal será que definitivamente no se rindan las cuentas. Entonces, si no me rindieron las cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Yo en realidad no tengo una verdadera idea de qué fue lo que pasó. Entonces, se necesita que efectivamente tengamos a la vista una manifestación del demandado respecto a esas cuentas, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos y cuál fue el producto líquido, como para saber si esas cuentas son acertadas o no, si el juez debería aprobar o no esas cuentas, si el juez debería condenarlo a pagar algo o no, etc. Entonces, por eso es que la ley deja abierto ahí un abanico de posibilidades
de qué podría declarar el juez. Entonces dice, según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. Primero, la aprobación o improbación de las cuentas. Estamos aquí en el supuesto de que el demandado sí haya cumplido en la primera audiencia con esa obligación provisional de rendir cuentas. Llegó a la primera audiencia y le dijo, señor juez, como usted me ordenó en la primera resolución que rindiera cuentas, aquí le vengo a rendir cuentas y estas son mis cuentas que le presento. Entonces, en ese supuesto, dependiendo de lo que se haya seguido desarrollando en el curso del proceso, en su sentencia dirá el juez, pues sí, me parece que las cuentas son correctas, las apruebo, o me parece que no son correctas, las impruebo. ¿Sí? Sería un aproximado de lo que yo creo que pudo haber Así es. percibido. Así es. Pero, digamos, ¿qué pasa si, digamos, yo pongo algo así demasiado, o sea, algo exagerado, así, muy alto, una cuesta muy baja, y en realidad cuando, al momento en que veo el estudio ya con, para ver cómo parece, pero, y en realidad no era así. O sea, Pues, eso se perjudica. por supuesto. Porque no puede parecer. Sí. Sí, al fin. Tendría que probarlo, o sea, yo no tendría que probar. Yo creo que él persiguió mi que sale de bienes porque no sé, o sea, ¿cómo lo compruebo? Lo que pasa es que hasta cierto punto podríamos catalogar esto como una especie de inversión de la carga de la prueba. Porque que no es exactamente eso, pero más o menos es eso. Porque aquí usted lo que hace en su demanda es afirmar. Usted está afirmando algo. Si el demandado comparece el día de la audiencia y rinde las cuentas, pues estaremos en una situación normal de la carga de la prueba. Usted hizo unas afirmaciones, tiene que probarlas. El que contradice la pretensión del adversario tiene que probar. Este demandado también hace algunas afirmaciones, tiene que probar. Una situación normal de la carga de la prueba. Ahora, en el caso de que el demandado no comparezca, la ley lo que establece es una sanción para ese demandado. Y esa sanción es tener por ciertas las afirmaciones que usted hizo. Ya no es ni siquiera una presunción que se pudiera destruir con prueba en contrario. Es una sanción, un castigo por haber desobedecido la orden del juez. Si él hubiera llegado a la audiencia y hubiera rendido las cuentas, pudo haber dicho lo que a él se le hubiera ocurrido. Si usted decía, tengo derecho a 100,000 quetzales, él podría haber dicho, tiene derecho a 1 centavo, o por el contrario, me debe 1,000,000 de quetzales, pues, lo que a él se le ocurriera, y entonces estuviéramos en una situación, como le insisto, de normal de la carga de la prueba, cada quien prueba lo que afirme. Pero como incumplió y existe una disposición legal expresa que le impone una sanción en el caso del incumplimiento, pues se aplica la sanción. Digamos, en este caso, el juicio oral, al momento de la audiencia, junto a mi contestación de demanda, acompaña la revisión de cuentas. Sí, un apartado de su contestación de demanda debería ser eso. ¿Alguien quería hacer algo aquí? No. Bueno, entonces dice, segundo, la condena al pago del saldo que resulta de las mismas. Entonces esto obviamente para el supuesto de que se rindan esas cuentas y el producto de esas cuentas sea este ex administrador tiene que pagar 100,000 quetzales, pues el juez lo condenará a pagar esos 100,000 quetzales. O si el juez improbó las cuentas por considerar que eran incorrectas y este ex administrador decía yo tengo que pagar 100,000 quetzales, el juez, producto de las pruebas que se rindieron en el proceso, dice no son 100,000, son 500,000 de quetzales, pues entonces lo condenará a pagar ese 500,000 de quetzales. Luego dice tercero, la condena en daños y perjuicios, que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas. ¿De qué está hablando aquí en esta primera parte? De lo que dice el artículo 217, la parte final del primer párrafo, bajo percibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Entonces a esto se refiere, en este inciso tercero, la condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas. Es un primer supuesto de obligación de pago de daños y perjuicios. El otro supuesto es el de improbación de las mismas, de improbación de las cuentas.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el demandado llega a la audiencia, rinde las cuentas, pero después, producto de lo que se haya diligenciado en el proceso, especialmente en cuanto a pruebas, en su sentencia el juez imprueba esas cuentas, también le va a imponer al demandado una sanción, que es una obligación de pagar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque, para decirlo en términos un poco silvestres, el demandado mintió en esa rendición de cuentas que presentó, faltó a la verdad. Por eso fue que el juez improbó esa rendición de cuentas, y por haber faltado a la verdad o ser inexacto en esa rendición de cuentas, se le impone esa obligación de pagar daños y perjuicios. Y nuevamente dice, tomando como base las afirmaciones del actor. Nuevamente nos lleva al tema de que en esa demanda tienen que existir algunas afirmaciones, como dice el artículo 217, que el juez pudiera tener por ciertas, y como dice este artículo 218, a partir de las cuales el juez pudiera condenar a ese demandado a pagar daños y perjuicios. Entonces, pues en mi demanda, aparte de darle una idea al juez de, según yo, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos y cuál fue el producto, le tengo que dar al juez una idea de qué daños y perjuicios me está causando este hecho de que el demandado no me esté rindiendo las cuentas. Luego dice cuarto, la condena al pago de intereses legales y de las costas. Traducción de este inciso cuarto. De las costas olvidemos, de esa obligación de pago de intereses legales. En términos jurídicos, ¿qué es eso? El 350 es un supuesto muy particular para el caso de que la obligación de rendir cuentas nazca de una tutela, pero aquí estamos hablando en general, en cualquier caso de rendición de cuentas, dice la ley que puede condenar al demandado a pagar intereses legales. Entonces, pregunta, ¿qué quiere decir eso? Y la pregunta concreta es, ¿cuál es la traducción en términos jurídicos de esto? La condena al pago de intereses legales. No se puede pagar, o sea, las partes no pueden buscar interés. No. ¿Usted quería decirlo? Y como una persona suministró bienes Uh-huh. de otra parte, pues yo no sé, soy un poco del, o sea, que por ley no le responsabilidad a esa persona que rinde cuentas dejó de cumplir con una obligación y que producto de no cumplir con su obligación se generaron intereses. La obligación de la cosa cierta. ¿De qué estamos hablando ahí? Es que el Código de Comercio establece que el deudor moroso pagará por conducta de beneficios en el efecto del pacto de interés legal sobre el deudor de la cosa. No. No, ahí de lo que está hablando el código es, supóngase que si yo le tengo que entregar una mercadería que usted me compró y no se la entrego, entonces sobre el valor de esa cosa le tengo que pagar intereses. Dice la norma, la condena al pago de intereses legales. ¿Qué institución jurídica está involucrada? ¿A qué está condenando el juez a este demandado? ¿A pagar qué? Bueno, el interés legal lo que me está diciendo es un monto de dinero, mejor dicho, la forma de calcular ese monto de dinero. Pero ¿qué institución jurídica es esa? La norma probablemente, pero ¿de qué institución jurídica estamos hablando? ¿Ah? No. ¿A qué está condenando el juez al demandado? ¿A pagar qué? Daños y perjuicios. Esta es
una condena a un pago de daños y perjuicios. Lo que dice la norma, la condena al pago de intereses legales, lo que me está diciendo es cómo computar esos daños y perjuicios, cómo calcular el monto de los daños y perjuicios. Pero esta es una condena a un pago de daños y perjuicios. Y entonces vemos que dentro de las distintas posibilidades que tiene el juez de qué declarar en su sentencia, Salud podría condenar a este demandado a pagar 3 distintos tipos de daños y perjuicios, que de hecho en la misma sentencia podrían ser concurrentes hasta 2. El inciso tercero tiene 2 supuestos distintos de condena al pago de daños y perjuicios. Un primer supuesto es si el demandado no cumple con la obligación provisional de rendir cuentas en la primera audiencia. Un segundo supuesto es si efectivamente cumple con esa obligación, pero luego el juez le imprueba las cuentas. Esos 2 supuestos, por supuesto, son excluyentes. No se puede dar en una misma sentencia ambos. O la rindió en la primera audiencia o no la rindió. Solo podría haber uno de los 2. Pero luego, este tercer supuesto que contiene el inciso cuarto también es una condena al pago de daños y perjuicios. Lo condena a pagar intereses legales. ¿Intereses legales sobre qué? Habría que regresar al inciso segundo, la condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Entonces, sobre ese saldo podría el juez condenar a este demandado a que pagara intereses legales. ¿Y por qué intereses legales? Entonces ya vemos involucrada ahí otra institución jurídica que mencionó su compañera, la mora. Entonces dice el Código Civil, establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a resarcir los daños y perjuicios. Y luego dice que esos daños y perjuicios, si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y no se pactó algún interés, consistirán en el pago de los intereses legales. Y de ahí es donde sale este tema del interés legal. Entonces, dice la condena al pago de intereses legales. No dice a partir de cuándo, no dice hasta cuándo. Entonces tendríamos que completar eso con las normas que se refieren a la mora. A partir del momento en que esta persona se haya constituido en mora, estará obligada al pago de esos intereses legales, salvo por ejemplo el caso que plantea ya su compañera, el artículo 350 del Código Civil, que específicamente para los temas que se refieran de una rendición de cuentas originada de una tutela, entonces ahí ya la norma establece a partir de cuándo correrán esos intereses legales. Fuera de eso, para poder hacer aplicable este inciso cuarto, necesitaríamos hacer referencia a la constitución en mora de ese demandado. Y para esos efectos también tenemos que tener presente la distinción entre si esto fuera una obligación civil, cómo se constituye en mora el obligado, y si esto fuera una obligación mercantil, cómo se constituye en mora el obligado. Luego dice quinto, la fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago. ¿Qué pago? Pues todos los que pudiera haber sido condenado el demandado. Según el inciso segundo, la condena al pago del saldo que resulte de las cuentas. Según el inciso tercero, 2 posibilidades de condena en daños y perjuicios. Según el inciso cuarto, otra posibilidad de condena en pago del pago de daños y perjuicios. Y de hecho se me olvidó terminar en lo que les había dicho, que podrían ser en una misma sentencia concurrentes 2 condenas al pago de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque puede ser que el demandado no rinda las cuentas, por lo tanto el juez lo condena al pago de daños y perjuicios por no rendir cuentas, y luego resulta que además, al haber tenido por ciertas las afirmaciones del actor, el juez lo condena en su sentencia a pagar un saldo y lo condena al pago de intereses legales, que es una segunda condena al pago de daños y perjuicios. O pudiera ser que el demandado sí rinda las cuentas, el juez se las impruebe en su sentencia, entonces va una primera condena al pago de daños y perjuicios, y luego lo condene también a pagar un saldo el juez y lo condena a pagar intereses legales, que también son daños y perjuicios, y ahí va una segunda condena en daños y perjuicios. Que por supuesto, estamos hablando de daños y perjuicios por diferentes cosas y por lo tanto pueden coexistir. ¿Qué manda? Deberíamos estar
El Código de Comercio establece que tiene que rendir cuentas anuales, ¿ves? Y acá lleva 5 años y nunca me había rendido cuentas desde el primer año, fue la historia nueva. Sí. Y especialmente en todo caso, desde el momento en que se dio por terminado el contrato, él estaba obligado no solo a devolverle sus bienes, el banco estaba obligado no solo a devolverle sus bienes, sino además a rendirle cuentas de su administración. Entonces, a partir de ahí existe una mora en cuanto a esa obligación y por lo tanto esa obligación de resarcimiento de los daños y perjuicios. Y finalmente, la absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas. Entonces, dentro de mi demanda, la ley lo establece de esta forma, como les decía, porque el legislador no sabe qué es lo que va a pasar no sabía qué era lo que podía pasar en el transcurso del proceso y tenía que dejar cubiertas todas las posibilidades. Yo cuando presento la demanda tampoco sé qué es lo que va a pasar en el transcurso del proceso. Es más o menos, solo que en una versión bastante más amplia, lo que pasa en el juicio de división de la cosa común. Se recordarán ustedes que yo decía, yo no puedo pedir en mi demanda que el juez apruebe el proyecto de partición porque todavía no sé cuál es el proyecto de partición que va a presentar el notario partidor y por lo tanto no tengo idea de si voy a estar de acuerdo con ese proyecto de partición o no. Igual aquí, yo no le puedo pedir al juez que el juez apruebe las cuentas en mi demanda o que las impruebe si todavía no tengo idea de cuáles son las cuentas que va a presentar el demandado o siquiera si las va a presentar o no. Y entonces, así como la ley deja abierto ese abanico de posibilidades, lo normal es que yo en mi demanda también debería dejar abierto ese abanico de posibilidades, salvo algún caso muy específico en el que ya sé yo cómo está la situación, yo debería dejar abierto ese abanico de posibilidades y formularle una petición al juez más o menos en los términos en que está este artículo. Es decir, en mi petición de fondo le pediré al juez que declare con lugar la demanda y que según los casos haga una o más de las declaraciones siguientes y vamos con todo el artículo, por supuesto, menos el inciso sexto. Si yo considerara que el demandado no estaba obligado a rendir cuentas, pues obviamente no lo demando. ¿El demandado nunca puede ser una persona jurídica? No, no es cierto. No. Y si quiere otro ejemplo, pudiera ser un contrato de participación. En el contrato de participación, ¿de qué se trata el contrato? El contrato de participación es una de las partes en el contrato le aporta a la otra ciertos bienes o servicios, para que esta otra que recibe esos bienes y servicios, en el ejercicio de su actividad mercantil, disponga de esos bienes y servicios y luego se repartan las ganancias, ¿cierto? Si ese que recibe los bienes o servicios es una sociedad mercantil, pues efectivamente estuvo administrando bienes ajenos, no olvidémonos de los servicios. Si el que recibe los bienes es una sociedad mercantil, efectivamente estuvo administrando bienes ajenos y por lo tanto tiene una obligación de rendir cuentas. Ajá. Sí, me está hablando de un condominio, casas en condominio. Ajá. Hay una junta directiva generalmente. Ajá. Y bueno, dejan de pagar el agua y todos los propietarios la han pagado. Ajá. La cortan porque no la pagaron. Ajá. Entonces ahí la gente demandaría a la administradora. Pues mire, para empezar, tenemos ahí un tema, tenemos dos temas, tal vez no necesariamente en algún orden, pero tenemos dos temas ahí. Primero, yo no creo que ese sea una cuestión de rendición de cuentas, porque no es que me interese saber qué hizo esta persona con mi dinero, porque efectivamente él podrá decir, pues sí, de las cuentas de los condóminos he recibido 50,000 quetzales, y de esos 50,000 quetzales me gasté 30,000 en todo este montón de cosas que no es pagar el agua, era su ejemplo. Bueno, digamos que el agua.
me gasté 30,000 quetzales en pagar todo este montón de cosas, nada de eso es el agua. Y aquí están los otros 20,000 quetzales. No hay un problema de rendición de cuentas. De lo que hay un problema es de una mala administración. Entonces el tema podría ser distinto. Y luego el otro tema que hay que tener en cuenta en cuanto a esos condominios es que en muchos casos, tal vez en la mayoría, la cuestión de la administración no está adecuadamente tratada en forma jurídica. Entonces, pues hay muchos de esos casos en los que no funciona, entre comillas, una asociación de vecinos, pero no es una asociación jurídicamente constituida, inscrita y etcétera. Entonces, por lo tanto, no existe una persona jurídica. Y hay un presidente de la asociación de vecinos o del comité de vecinos, porque un día se juntaron todos en la sala de alguno de los del condominio, votaron y dijeron el presidente es Juan y paguémosle las cuotas a Juan y nos ponemos de acuerdo en que las cuotas van a ser de 1,000 quetzales al mes. Entonces, pues eso para efectos jurídicos deja pues bastante desnudo el tema en todos los sentidos, para la mala administración que pudiera hacer Juan, o también si yo como uno de los dueños de casas en ese condominio no pago mis cuotas, ¿cómo me las cobran después? Son unos problemas terribles. Y para terminar el tema, no cortaron el agua. ¿A qué nos lleva el hecho de que no pagaron el agua y por lo tanto la cortaron? ¿A qué nos lleva el hecho de que no hayan pagado el agua y que la hayan cortado? Pues nos pasamos un par de días sin agua, hay que pagar la reconexión, que serán 100 quetzales, 300, 500, no sé, pero de ahí no pasará, y se acabó. Entonces, va a iniciar usted un juicio porque del dinero de los condóminos se tuvieron que pagar los 500 quetzales para que reconectaran el agua y porque pasó 2 días en que se tuvo que ir a bañar a la casa de algún familiar porque no había agua en su casa. No. Entonces, posibilidades de un juicio ahí reales, digamos, no existen. ¿Usted quería decir algo? ¿No? ¿Dudas hasta aquí entonces con el par de artículos estos que regulan el... Sí. Cuando en la demanda del licenciado, en la de la comparecencia, yo considero que si hay daños sin perjuicio, siendo que, por ejemplo, hacemos el examen de se podría hacer por amarre. En este caso podría ser juicio de la comisión de cuentas y daños sin perjuicio. O no, porque hay precisamente en la condena. Exacto. Lo que pasa es que hay algunos pocos casos en los que la posibilidad de daños y perjuicios es parte intrínseca del propio proceso, que hablábamos, por ejemplo, en el interdicto de despojo judicial, que ahí la ley específicamente habla de una condena al pago de daños y perjuicios. Entonces usted plantea un interdicto de despojo judicial y su reclamación de daños y perjuicios es una parte de las declaraciones que necesariamente tienen que haber en ese juicio. Igual aquí, no necesitaría hacer una referencia aparte al tema de los daños y perjuicios porque es parte de las posibilidades del mismo juicio de rendición de cuentas. Usted simplemente plantea una demanda de rendición de cuentas. Salud. Sí. En el caso de que se le condenen daños y perjuicios por los tres supuestos, digamos, por ejemplo, por rebeldía o en el caso de improbación de las cuentas, se condena el niño. ¿Qué podría ser eso? Sí, o sea, prácticamente, que ya lo vamos a ver ahorita con los ejemplos de los trabajos de ustedes, pero en términos sencillos, digamos que casi que su petición de fondo es una transcripción o una paráfrasis de este artículo completo, menos el último de los incisos. ¿No hay más dudas? Entonces vamos a ver uno de los trabajos, vamos a ver el que a mi juicio estaba más completo y vamos a hacer algún par de observaciones de este trabajo y a partir de ahí pues ya veremos qué les hizo falta a los otros trabajos. Entonces el trabajo que vamos a ver es el del grupo de Cristina García. Y entonces empezamos aquí, dice: objeto de mi comparecencia, comparezco con el objeto de promover juicio oral de rendición de cuentas en contra de la entidad
Banco de Crecimiento Rural Sociedad Anónima, quien por ser una persona jurídica carece de residencia, pero puede ser notificada en tal dirección. Hechos antecedentes. Entonces empieza tratando la adquisición de la propiedad de estos bienes, los describe, indica su precio. Luego habla de la celebración del contrato de fideicomiso y cómo aportó al fideicomiso estos bienes. Y sigue diciendo, en relación a la administración de los 3 bienes inmuebles aportados al fideicomiso constituido entre Banco de Crecimiento Rural, Sociedad Anónima y yo, se estableció en el referido contrato que dichos bienes inmuebles únicamente podrían ser dados en arrendamiento por un plazo que no exceda el del vencimiento pactado para el fideicomiso y por un valor no menor a 3.500 quetzales en concepto de renta mensual por cada uno de los inmuebles. Aquí ya empezamos a tener afirmaciones que eventualmente el juez podría o debería tener por ciertas en caso de que el demandado no rinda las cuentas respecto a cuáles pudieran o deberían haber sido los ingresos que se pudieron haber percibido de esta administración. La administración por la cual el fiduciario recibiría en concepto de remuneración mensual por sus servicios la cantidad de 4.000 quetzales. También ya estamos dejando la idea de cuánto deberían haber sido los egresos de esta administración. En dicho contrato se pactó que la duración del fideicomiso de administración celebrado sería por un plazo de 5 años, estableciéndose que yo sería el fideicomisario, de conformidad con el artículo 769 del Código de Comercio de Guatemala, que en su parte conducente indica: el fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. Asimismo, se pactó que al momento de vencido el plazo o cuando se terminara el fideicomiso por cualquier causa, los bienes inmuebles inscritos en el registro, están los datos, regresarían a mi propiedad y posesión, debiendo a tal efecto entregarme al fiduciario el producto obtenido de la administración de los 3 bienes inmuebles con un informe detallado de su administración. El plazo de vencimiento de dicho fideicomiso fue el 31 de octubre de 2016. En virtud de ello, el banco me devolvió la posesión de los 3 bienes inmuebles antes identificados. Asimismo, me entregó la cantidad de 200.000 quetzales, la cual expresó el fiduciario el producto de la administración de dichos bienes. Sin embargo, al hacer la entrega de dicho monto, el demandado nunca me presentó el detalle completo de las cuentas correspondientes a la administración de dichos bienes inmuebles durante el cumplimiento del contrato de fideicomiso, contrariando así la obligación de rendir cuentas por parte del fiduciario establecida en el artículo 785 del Código de Comercio de Guatemala. 2. De la incongruencia de la cantidad recibida. En el contrato de fideicomiso celebrado entre el banco y yo, el cual consta en la escritura tal, como ya se ha señalado, se pactó que el fiduciario daría en arrendamiento los 3 bienes inmuebles aportados, para lo cual el valor de las rentas mensuales de cada uno de los bienes inmuebles no podría ser menor a 3.500 quetzales. Sin embargo, derivado que el fiduciario no me informó al concluir el contrato de fideicomiso en cuestión de las cuentas detalladas de su gestión como administrador de los 3 bienes inmuebles objeto del referido contrato de fideicomiso, no pudo establecer de manera certera que los 200.000 quetzales que me hizo entrega la entidad demandada sean efectivamente el producto de la administración por parte del fiduciario durante los 5 años del contrato de los 3 bienes inmuebles antes identificados, toda vez que se puede establecer lo siguiente. 1. Como ingresos percibidos durante la administración del fiduciario de los 3 bienes inmuebles mencionados por el plazo de 5 años, A. Cada uno de los bienes inmuebles antes mencionados fue dado en arrendamiento como mínimo por la cantidad de 3.500 quetzales. En concepto de renta mensual, ya que en el contrato se estableció que cada uno de los bienes inmuebles no podría ser dado en arrendamiento por una cantidad inferior a esa por concepto de renta mensual. B. De forma anual, por cada bien aportado al fideicomiso se percibió la cantidad de 42.000 quetzales en concepto de renta. C. Durante los 5 años en que el fiduciario administró cada uno de los bienes inmuebles se percibió la cantidad de 210.000 quetzales en concepto de renta por cada uno de los bienes inmuebles objeto del contrato de fideicomiso. D. Por lo que durante los 5 años en que el fiduciario administró los bienes inmuebles mencionados se percibió la cantidad de 630.000 quetzales en concepto de rentas de los 3 bienes inmuebles sujetos a su administración. 2. Como ingresos durante la administración del fiduciario de los 3 bienes inmuebles mencionados por el plazo de 5 años, A. El fiduciario recibió en concepto de remuneración mensual por sus servicios la cantidad de 4.000 quetzales por la administración de los 3 bienes inmuebles referidos. B. De forma anual, el fiduciario recibió en concepto de remuneración por sus servicios en relación a la administración de los 3 bienes inmuebles en cuestión la cantidad de 48.000 quetzales. C. Por lo que durante los 5 años en que el fiduciario administró los 3 bienes inmuebles antes mencionados recibió la cantidad de 240.000 quetzales en concepto de remuneración por sus servicios. En virtud de lo anterior, señor juez, se puede establecer que durante la administración por parte del fiduciario de los 3 bienes inmuebles antes identificados se percibió como ingresos la cantidad de 630.000 quetzales, cantidad de la cual el fiduciario descontó su remuneración, lo cual asciende a la cantidad de 240.000 quetzales,
por lo que el producto de la administración de dichos bienes inmuebles es de 390,000 quetzales. Y entonces ahí ya tenemos afirmaciones completas que el juez eventualmente podría tener por ciertas y que ya me resultan de utilidad. Regresando a la pregunta que hacía alguien respecto a entonces, ¿qué pasa si el demandado no rinde las cuentas en la primera audiencia y entonces el juez tiene por ciertas estas afirmaciones y resulta que efectivamente esto no era lo que había ocurrido? Porque aquí pudieron haber ocurrido varias cosas. Pudo ser que durante algún tiempo no estuviera arrendado uno o más de esos bienes y por lo tanto no se obtuvieron todos esos 630,000 quetzales que dicen aquí. Luego no se dice nada respecto a otros gastos. A lo mejor hubo que hacer reparaciones o mantenimiento en esos inmuebles durante ese tiempo, hubo que pagar el impuesto único sobre inmuebles, etc. De todo eso no se dice nada aquí, pero ya le corresponde al demandado, es interés del demandado el argumentar esos temas al hacer su rendición de cuentas y comprobar los gastos que hizo. Si no lo hace, el juez tendrá por ciertas estas afirmaciones y tendrá que llegar necesariamente a la conclusión de que el producto de esta administración son 390,000 quetzales y que como solo pagó 200,000 quetzales, el fiduciario todavía está debiendo 190,000 quetzales. ¿Qué manda? Simplemente aprueba la rendición de cuentas, pero ahí no lo condenaría, o sea, en el concepto ni del saldo ni de los daños sufridos. Exacto. El juez simplemente aprobó las cuentas y no hubo saldo. O sea, al final la demanda para lo que le sirvió a usted fue para tener la certeza de que el dinero que le entregaron era lo que le correspondía. Sí. Para ser un poco precisos, digamos, de que se determina que el saldo es de 190,000 quetzales. Ajá. Según lo que consta en el caso, 200,000 quetzales eran los que me habían pegado. Entonces, en las peticiones se tendría que poner que se condene al pago de intereses legales, o sea, por daños y perjuicios, sobre el saldo de los 190,000, o dejo la posibilidad de que si es más, sobre el saldo que resulte. Sobre el saldo que resulte. Sería mejor. Sí. Sí, porque en este momento no lo sabemos. No sabemos si esto va a ser efectivamente, porque como le digo, hay ciertos temas que necesariamente tuvieron que haber ocurrido durante ese tiempo. O sea, es muy poco probable que durante todo ese tiempo hubieran estado arrendados los bienes. Sobre todo porque no es, siendo este un contrato de pura administración, digamos, no es posible pensar que los contratos de arrendamiento se hubieran otorgado por más de 3 años, a no ser que específicamente hubiera estado facultado el fiduciario para esos efectos. Entonces, como mínimo por cada bien, tuvo que haber existido 2 contratos de arrendamiento, y sería mucha la casualidad de que el primer día de vigencia del contrato de fideicomiso otorgaron en arrendamiento los bienes e ininterrumpidamente estuvieron arrendados durante todo ese tiempo. Como mínimo tuvo que haberse pagado el impuesto único sobre inmuebles, que aquí en el fideicomiso existe una traslación de propiedad, entonces el banco se vuelve dueño de esos bienes, pero obviamente el banco no va a correr con esos gastos, y entonces de algún lado tiene que salir ese dinero que obviamente será del producto recibido. Entonces, con toda seguridad, el resultado no va a ser exactamente como se plantea aquí. Usted obviamente lo que hace en su demanda es como una idea general que obviamente va a ir en su mejor interés. Ya si el demandado tuvo otros gastos, etcétera, pues ya será a él el que le corresponde argumentarlo y acreditarlo. Pero no podemos asumir que necesariamente estas cuentas que usted está presentando aquí van a ser las definitivas, como para formular peticiones tan precisas en el sentido de decir que se condene al demandado a pagar el saldo de 190,000 quetzales y que se condene al demandado a pagar el saldo, el intereses legales sobre el saldo de 190,000 quetzales. Tiene que ser bastante más general, que es una excepción a la regla a la que estamos acostumbrados en cuanto a las peticiones de fondo. Sí. Tal vez no pasa mucho en la vida real. Imagínense
no le dio valer la causalidad de lo que yo tuvo que haberle dado. En la contestación de demanda, yo tuve que haber pedido que se me pagara, no sé, tal cantidad o que me devolviera tal cantidad de dinero. O el juez puede simplemente al momento de dictar sentencia, o sea, yo creo que el juez no simplemente podría dictar sentencia así como, bueno, que se le devuelva a favor tal porcentaje, no se puede. Le devuelvo la pregunta. Usted es la abogada de la parte demandada. Y yo soy el demandado, y yo con usted, licenciada, fíjese que yo soy el gerente del banco. Entonces le digo, licenciada, tenemos este caso, pero fíjese que durante este arrendamiento, durante la mitad del tiempo no estuvieron ocupados los bienes. Entonces resulta que no se obtuvieron los 630,000 quetzales que dice aquí, sino solo, ¿qué? 315,000 quetzales. Y resulta que de la administración eran 240,000 quetzales. Y entonces en realidad le tendríamos que haber pagado solo 75,000 quetzales a esta persona y le pagamos 200,000. Queremos recuperar 125,000 quetzales que le pagamos por error. ¿Qué hace usted? Usted es mi abogado. Porque no podría simplemente al momento como establecer el saldo. Ajá. Dice el saldo que, o sea, que habla de la rendición de cuentas, ¿o no? Ajá. Creo que lo argumentaría al momento de las cuentas, ¿o no? Usted es mi abogada. O sea, por supuesto después le voy a decir yo, pero en este momento quiero escuchar su opinión. Necesariamente en ese caso tiene que haber una reconvención. Si yo solo contesto la demanda, lo único que estoy haciendo es contradiciendo las pretensiones de la parte actora. Si yo tengo una pretensión propia, si yo quiero que me paguen algo a mí, no puedo simplemente contestar la demanda, tengo que reconvenir y pedir que en la sentencia se condene a la otra parte a pagarme. Si no lo hago de esa forma, no puede existir una condena del juez en contra del demandado. Lo que pasa es que recuérdese que en el juicio oral normalmente usted hace varias cosas en su memorial, no simplemente contesta la demanda. Por ejemplo, si usted quisiera interponer excepciones previas, por ejemplo, usted comparece con el juez de interponer excepciones previas y contestar la demanda en sentido negativo. Aquí, en este juicio oral de rendición de cuentas, como mínimo el demandado siempre comparecerá con el objeto de cumplir la obligación provisional de rendir cuentas señalada en la primera resolución y contestar la demanda en sentido negativo. Si además quisiera interponer excepciones previas, pues también comparece con el objeto de esto, y si además quiere reconvenir, pues también comparecerá con el objeto de reconvenir. Muy bien. Entonces decíamos que... Vamos a terminar esto. Cabe mencionar, señor juez, que como se hizo mención, el fiduciario solo me hizo entrega al momento del vencimiento del contrato de fideicomiso la cantidad de 200,000 quetzales, manifestando que ese era el producto de la administración de los 3 bienes inmuebles. De tal forma, señor juez, que no existe congruencia entre la cantidad que se determina como producto de la administración de los 3 bienes inmuebles ya mencionados por el plazo de duración del contrato del fideicomiso, que son los 390,000 quetzales, la cantidad que el fiduciario le entregó, que son los 200,000 quetzales, existiendo entonces una diferencia de 190,000 quetzales, cantidad sobre la cual el fiduciario no me ha rendido cuentas. Al respecto de este saldo existente entre la suma de dinero que me fue entregada por el fiduciario y la que se refleje como producto del informe detallado que deberá presentar la entidad demandada sobre su administración de los 3 bienes inmuebles antes identificados durante el periodo de tal fecha a tal fecha, cabe resaltar, señor juez, que al haber incurrido en mora el fiduciario, este deberá pagarme el interés legal que corresponda sobre dicha diferencia. ¿Por qué incurrió en mora el fiduciario? Pregunta al grupo que presentó esta demanda. ¿Cuál es la regla general en cuanto a cómo se constituye en mora un obligado?
La regla general es eso. El deudor se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Estamos en ese supuesto en este caso? ¿Ya se le requirió? Entonces, ¿por qué decimos que esta persona, este banco, incurrió en mora? ¿Qué dice? Perfecto. En este caso es una obligación mercantil, la mora es automática y por lo tanto efectivamente esta persona, este banco, está en mora. Pero tengo que plasmar el argumento acá. Entonces tendría que decir que esta se trata de una obligación mercantil, la obligación de mora se produce automáticamente de conformidad con esta norma, la obligación era exigible desde tal fecha y entonces a partir de entonces está en mora y entonces ya puedo decir esto que dice acá, que al haber incurrido en mora este deberá pagarme el interés legal que corresponde sobre dicha diferencia, toda vez que el artículo 1435 del Código Civil indica, ello en concordancia con lo estipulado en el artículo 218, numeral 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual en su parte conducente preceptúa respecto al juicio de rendición de cuentas. Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente: 4, la condena al pago de intereses legales y de las costas. O sea, el argumento y la idea de cómo vamos llegando hasta ese inciso cuarto está bien, pero nos brincamos esa parte de cómo llegamos a la conclusión de que en este caso existía mora. Si esta relación jurídica hubiera sido una relación civil, entonces el argumento hubiera sido un poco distinto. Salud, hubiéramos tenido que decir que a partir de que se le notifique esta demanda, entonces esta persona se va a constituir en mora y que a partir de entonces nacerá esa obligación de pagar intereses legales. En virtud de los argumentos expuestos, es procedente mi pretensión en el presente proceso, ya que es necesario que el fiduciario me dé entrega de un informe detallado sobre su gestión como administrador de los bienes, informe de su administración que debe versar sobre el periodo comprendido de tal fecha a tal fecha, ya que ese es el plazo por el cual el fiduciario administró los bienes inmuebles descritos, tal como consta en el respectivo contrato de fideicomiso contenido en la escritura pública. De la obligación de rendir cuentas. El artículo 785 del Código de Comercio de Guatemala establece: siendo así, señor juez, que el 31 de octubre de 2016 venció el plazo de 5 años establecido para el fideicomiso, por lo cual requerí al banco que me presentara un informe detallado de todas las gestiones y la administración de los bienes inmuebles aportados en fideicomiso. Pese a ello, el fiduciario no rindió dichas cuentas. Estando aún en tiempo para poder exigir que el fiduciario rinda cuentas y para cobrar el saldo que pueda existir de conformidad con el artículo 1515 del Código Civil, está ahí el texto. Es por ello, señor juez, que considero prudente el seguimiento del presente proceso con el objeto de que la entidad me rinda cuentas de la administración que efectuó respecto a cada uno de los 3 bienes inmuebles que se aportaron en fideicomiso a dicha entidad, detalle que deberá comprender las operaciones realizadas durante el periodo y los bienes son tales. Luego están sus conclusiones. Fundamento de derecho, las pruebas están bien y veamos la petición. La formación del expediente, la dirección de procuración y el lugar para recibir notificaciones, que se admita para su trámite en juicio oral la demanda de rendición de cuentas promovida por fulano en contra del banco, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo, y entonces ya vemos aquí los temas particulares de esta demanda de rendición de cuentas, que se declare provisionalmente la obligación del demandado de rendir cuentas sobre la administración de cada uno de los 3 bienes inmuebles identificados en el apartado de hechos de la presente demanda respecto al periodo tal, previniendo al demandado cumplir con esta obligación en la primera audiencia que se señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y de condenarlo en daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Si mi demanda no tiene esta petición, no sirve. Que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, previniendo a las mismas presentarse con sus respectivos medios de prueba, a efecto de que lo rindan en dicha audiencia.
y bajo percibimiento ambas partes de continuar el presente proceso en rebeldía de la que no compareciere. Que se cite a la entidad demandada para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de las partes, esto porque una de las pruebas ofrecidas es la declaración de las partes, entonces tenemos que incluir siempre esta petición, por medio del representante legal que designe de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompañe, siendo juicio oral hay que acompañar, el cual deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Juzgado, y que la citación sea bajo percibimiento que si dejara de comparecer sin justa causa será declarado confeso a solicitud de parte, y la petición general de la recepción de las pruebas que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. De fondo, que agotados los trámites de ley se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando a con lugar la presente demanda, esa petición nunca puede faltar en una demanda, con lugar la presente demanda en juicio oral promovida por fulano en contra del banco. B, en consecuencia, según los casos, se da una o más de las siguientes declaraciones, y es lo que les decía, que aquí prácticamente la idea es abarcar el contenido del artículo 218. La aprobación o improbación de las cuentas rendidas por el demandado sobre la administración de los bienes. B, la condena al pago por parte del demandado del saldo que resulte de las cuentas rendidas por el demandado sobre la administración de cada uno de los bienes respecto al periodo. Aquí tal vez estamos cerrando un poco más de lo debido la petición, porque pudiera ser que ni siquiera presente cuentas el demandado. Entonces sería tal vez más apropiado decir la condena al pago del demandado tal del saldo que resulte de las cuentas ya rendidas por el demandado. Está un poco cerrado, porque qué pasa si no rinde cuentas y de todos modos hay que condenarlo al pago de algún saldo. La condena en daños y perjuicios que se fijarán prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuentas por parte del demandado o de improbación de las mismas tomando como base las afirmaciones del actor. La condena al pago de intereses legales que deberá ser efectivo la entidad demandada sobre el saldo que resulte de las cuentas rendidas. Nuevamente lo estamos cerrando al decir que es de las cuentas rendidas al saldo que resulte de las cuentas. La fijación del plazo dentro del cual el banco deberá hacer el pago. Obviamente no contemplamos aquí la posibilidad de que se absorba el demandado, porque si pensáramos que lo van a absorber, entonces no demandamos. Y C, se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales causadas por la tramitación del presente juicio. Y ahí estamos. ¿Dudas de este trabajo?